si vamos a hacer un podcast, pues lo importante es que la gente nos conozca. Ujú. Y nos conozca no desde lo que hacemos, sino desde lo que somos. ¿Ok? ¿De quiénes somos? De quiénes somos. Sí, ¿No? lo que somos como seres. Ok. ¿Ya? Una cosa es lo que hacemos, otra cosa es lo que somos, otra cosa es lo que tenemos. Entonces hay que mirarlo desde lo que somos, ¿ya? Lo que somos nosotros como ser. Entonces juguemos a que yo la presento a usted y usted me presenta a mí. Trato hecho. Pero primero usted me presenta a mí o yo a usted. No, tú a mí para que me despistas de eso, ¿qué quieres hacer? Bueno, Porque esa dinámica tuya muy penelista. ¿por qué penelista? Pues porque lo que soy, lo que hago, lo que tengo, lo que sueño, lo Pero que... es que es real, es pues decir, usted en la vida, desafortunadamente, yo se lo he dicho mucho a la gente, nos enseñaron a que teníamos que tener para poder hacer y después ser. Y el trabajo de la vida es ser para después hacer y después tener. Si nosotros vamos a tener un un podcast. juepucha, pues es importante que la gente sepa quiénes somos. De acuerdo. Entonces, bueno, como yo soy la grande y ella es la chiquita, acuérdese que eso siempre hay que mantenerlo. Entonces, yo te voy a presentar. Dale. Mi hija se llama Paola Restrepo. Yo tengo 4 hijos, tuve 5. Se murió mi segundo hijo. Eh, es la primera hija de mi segundo matrimonio. Es la tercera hija bueno, la cuarta realmente porque Carlos Andrés se murió. La cuarta hija de mi relación. Mía, mejor dicho, para que la gente entienda, porque no va a quedar como loca. Ya, yo tengo 2 hijos tuve 3 hijos de mi primer matrimonio, tengo 2 hijos de mi segundo matrimonio. Y yo soy la favorita. Eso no lo dirían tus hermanos, pero bueno, es válido. Sí lo dirían seguro. Entonces, ¿cómo viniste a la vida? Ahorita hablábamos de esta historia. Yo me casé, yo tuve un primer matrimonio, tuve 3 hijos de mi primer matrimonio, mi segundo hijo se murió. Y cuando encontré a Jorge, que es mi esposo actual y es el hombre, el regalo que me dio la vida, cuando lo encontré, Jorge estaba soltero, era un hombre muy especial porque realmente yo creo que él entró a mi vida por la puerta de atrás. Y entró por la puerta de atrás porque entró a través de mis hijos, ¿ya? Fue magnífico en ese sentido. Todos los hombres en esa época, yo era una chica talla 8, era espectacular. Entonces, pues muchos hombres me buscaban por comerme o por quién sabe qué, por tener una aventura, una Porque vaina de eras esas. linda, ma, eras Pues sí, linda. pero no buscaban una relación seria ni formal. Jorge entró al revés. Entonces empezamos a estar juntos y después de eso él soñaba tener un hijo. Él nunca había tenido un hijo, soñaba con tener un hijo y era tan bueno, tan bueno, tan bueno que yo creí que él se merecía tener un hijo. Entonces Yo soy el premio de mi papá. tú eres un regalo para tu papá. Esa fue la historia. Yo no quería tener más hijos, esa es la verdad. Pero fuiste planeada, buscada, creo que fuiste la hija más amada del mundo. Ya él soñaba con tener un hijo, entonces para él fue la felicidad completa. Verle la cara el día que naciste fue algo increíble. Y obviamente empezaste a crecer, fuiste la princesa de la casa durante 4 años. 4 años. A los 4 años nació tu hermanita eh, y, y ella Me robó todas las miradas. no, Chan, chan. no, no te robó las miradas, pero eran muy parecidas. Es increíble porque hay fotos que yo tengo de chiquita y no sé cuál es cuál, porque son tan parecidas y hoy en día, a Todavía hay pesar, gente que dice eso, ¿no? todo el mundo dice que eran gemelas, que no sé qué, no tienen 4 años de diferencia, pero se parecen muchísimo. Entonces, pues obviamente fue una niña muy bien criada, fue una niña muy bien puestecita, fue una niña buena, siempre he pensado eso, que fue una niña buena. Eh, los primeros años no fueron tan fáciles a nivel emocional para mí, así que recibiste muchas cosas. Un día hablaremos de eso. ¿Por qué no me contaste? No no fueron tan fáciles a nivel emocional por una situación que estábamos viviendo con Jorge y después en algún momento hablaremos de esa historia. Eh, y eso quiere decir que eso te debe haber afectado profundamente cuando niña. Cuando tenías un mes de nacida, tu papá se fue.
se fue durante un mes para Estados Unidos con su mejor amigo y una amiga mutua de los dos. Con razón. Y nos quedamos solas. Entonces, la Todos herida del todos abandono mis sí la issues tienes. paternos son culpa de ese viaje a Estados Unidos de mi papá. ¿Qué son sus issues? Traumas paternos, perdón. Sí, un issue, yo a ver qué miércoles es eso. Entonces, así empezaste a crecer y creo que muchas de las cosas realmente del abandono pueden haber sido esa época. Tú acababas de nacer, tenías un mes cuando tu papá se fue y yo lloré el mes completo. Y fue muy doloroso. Realmente te trajo un coche divino, es decir, él todo lo quería para ti, pero fue muy doloroso esa primera etapa de la vida antes de nacer. Y miren todos los miedos que vienen, y eso no lo sabe la gente. Yo siempre digo que uno es terapeuta para curarse a uno mismo. Antes de nacer, a los 2 meses y medio yo tuve una amenaza de aborto, 2 meses y medio antes de que nacieras. Antes de que naciera, no, a los 12 meses y medio de embarazo. Y tuve un sangrado terrible, terrible, terrible. Y cuando tuve ese sangrado, el médico no apareció. Cuando yo llegué a la clínica ese día, porque es que la sangre me corría por todas partes, fue terrible. Yo me acuerdo que el médico dijo, la naturaleza es sabia y si tiene que irse el huevo, se va a ir. Así dijo. Entonces, es decir, casi que te decretó que te ibas a morir. Mala gente. No fuera Véame mala. acá, doctor, aquí estoy. No fue mala gente, simplemente él estaba haciendo y creo que estaba poniéndome en un contexto de realidad, lo cual no era nada fácil. Y es muy chistoso porque cuando hicimos TRR, terapia regresiva reconstructiva, que tú hiciste una regresión al vientre materno. Fue muy loca la fue, sensación fue que muy tuve. especial porque en esa parte hay un momentico donde ella se hace así. Tenía 2 meses y medio de embarazo y hace así en la camilla, en esa hipnosis. Y Luis Antonio Martínez, que es mi maestro, preguntó, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Y entonces tú le dijiste, aquí sosteniéndome. Me estoy agarrando, le decía, porque yo sentía que todo daba vueltas y que me iba a caer. Esa fue la sensación Me que estoy tuve en la agarrando hipnosis, para no salirme. para no caerme. Para Sí, no yo caerme. sentía que me Eso iba a fue lo caer. que dijiste. Entonces, fíjate cómo sí marca esa historia y muchos de los miedos y muchas de las cosas, de las angustias que uno tiene después cuando se convierte en madre. Acuérdate cuando estabas esperando a Luciana y eso, pues se marcan en ese momento de la vida. Creciste como una niña normal, muy juiciosita. Creo que de mis 4 hijos tú eras la más juiciosa de todas. Pues tengo que decir la verdad. Ya, bueno, Leda lo que pasa es que Leda es diferente porque Leda es muy brillante, muy brillante. Le das la inteligente. No es la inteligente, todos son inteligentes, pero Leda es súper brillante y también era una niña buena. Juiciosa, sí. A nosotros nos tocaron los hijos de Jorge, son hijos buenos porque él es un buen hombre. Los míos son un poco más locos. Juan y Cata. Juan no tanto, No. pero Cata sí. Ya Cata es otra historia. Entonces, creciste y estuviste en el colegio, estuviste muy juiciosa, te pusiste las pilas. Yo no sé por qué decidiste ser psicóloga, eso no lo sé. Yo quería ser actriz, ¿te acuerdas que yo sí, decía yo me que acuerdo iba de a ser la primera actriz colombiana en ganarse un Oscar? Qué Sí. video tan boba. Cuando chiquita estabas enamorada de Chayanne. Estaba enamorada de Chayanne. Sí, tenemos fotos en el álbum del bebé con Chayanne en esa historia. Es verdad. Y normalmente no me diste mucho problema, la verdad, ¿ya? Además, después de haber tenido a Catalina, porque Catalina es mi hija, la hippie, ya es todo un espectáculo porque es un 6, un Es un 7, siete. esta es un 8. Entonces, obviamente, ella es así. Catalina era rebelde con causa. Entonces, tener a Paola fue como un remanso de paz, tengo que decir la verdad en esa historia. Y cuando estuve en el colegio en bachillerato, pues yo no sé en qué momento, la verdad, te decidiste ser psicólogo o no, qué fue lo que pasó en el colegio para que lo hayas decidido. No sé. ¿Qué pasó cuando salió? Yo siento que yo siempre quise ser psicóloga. O sea, me acuerdo de esa época donde quise ser actriz, no sé por qué, que yo creo que estaba muy chiquita, pero... Es que hay algo que no saben ellos. ¿Qué? Ya le voy a contar. ¿Pero qué? Pero yo tengo la sensación que yo siempre quise ser psicóloga porque me gustaba ayudar a la gente.
O sea, mi idea es que yo siempre quise ser psicóloga. No sé en qué momento cambié de actriz a psicóloga, de eso sí no me acuerdo, pero sí sé que siempre quise ser psicóloga. Nunca me imaginé, ni me he imaginado haciendo otra cosa, teniendo un lichigo. Es lo Así, le único. encanta el lichigo y teniendo una caja Y registradora. una caja Sí, registradora, sí, ella quiere literal, una pero caja no más. registradora. Pero hay una cosa que la gente no sabe y es que yo tenía una empresa de recreación. Yo trabajaba para una compañía, era la jefe de pues la directora de un campamento, trabajaba con la YMCA, entonces ahí vacacionaron con cositas mías y me salí de trabajar y cuando me salí de trabajar monté una empresa de recreación. Nosotros en lo que yo trabajaba fundamentalmente era con eso, trabajando en la parte de recreación. Entonces monté una empresa de recreación. Y Paola desde los 2 años, creo, si no un poquito antes, trabajaba como payaso. Ella hacía payaso, hacía magia, hacía títeres, hacía de todo. Era un espectáculo. Yo creo que ahí salió la parte de la actriz, porque ella donde llegaba en las fiestas era algo impresionante, algo maravilloso. La gente la quería. Era muy teso porque había fiestas donde íbamos, había señoras, eso a veces la gente no se da cuenta de eso, pero habían señoras que la tenían en cuenta que era una niña de 2 años, había señoras que No no. me daban sorpresa y me daba Exacto. mucha tristeza. Sí, Era muy triste sí, era eso, muy ver que le triste. daban sorpresas a todos los niños y a mí Y a no, ella porque no, yo sí. era del grupo de recreación. Ajá, O entonces, comida. Incluso habían en fiestas en donde no nos daban comida a los recreadores, incluida yo que era una bebecita. por De eso eso es me que te gusta acuerdo, comer, mi sí. amor. Entonces, sí, sí es importante entender eso, porque también es como un llamado a las señoras y tener en cuenta que hay niños y que uno debe tener en cuenta a todos los niños y que si va un payaso, a veces la gente piensa que el trabajo de un payaso es denigrante, ¿no? Yo valoro el esfuerzo que hace un payaso. Ustedes no se imaginan lo que era verla a ella pintándose en la parte de afuera con los recreadores. Los recreadores la amaban. Yo tenía 100 recreadores y los recreadores la amaban con todo el corazón porque había que llevar, todavía me molestan muchos de ellos. Teníamos una empresa que se llamaba Unidos Recreación. Entonces era muy chistoso porque todavía ellos me molestan, porque todavía nos encontramos a veces cuando dicen, hechicero, la pañalera, porque había que salir el teatrino, todas las cosas del material con que íbamos a trabajar, y fuera de eso, la pañalera, ¿ya? Y realmente fue una época muy linda. ¿Para qué? Hacíamos programas de vacaciones escolares. Ella estaba en todos los programas de vacaciones, era la niña más chiquita del programa de vacaciones. Después Ledita también estuvo y Ledita también hizo payaso. Yo creo que a Leda le daría un oso terrible, pero tenemos que mostrar la foto de Leda también, haciendo payasos. Entonces creo que de pronto ahí salió esa parte artística. Lo chistoso de la historia es que hoy en día ustedes no se imaginan, si le tocan las manos ahora están sudando. Hacer esto para ella es un esfuerzo sobrehumano. Sí, porque ella dice, uy, no, qué terrible, uy, no, qué espanto, mamá, yo no soy capaz. Cuando hacemos un live, a mí me encantaría tener mucho live porque ella sabe muchas cosas y sin embargo, casi que hay que suplicarle para que esté en una esta o esté en un curso, porque le da angustia y realmente así no era de chiquita. Les voy a mostrar las fotos para que ustedes vean. Es hermosa de payaso, se ve divina y era chiquitica, vestida con el uniforme nuestro porque era un blue jean azul y una camiseta de color magenta. Yo siempre he tenido el magenta con nosotros, es el color de la unión, es el color de la fuerza. Y cuando entró en la universidad, yo no me acuerdo mucho de la época de la universidad. Ayer hablábamos, ellos estaban hablando en el comedor de las comidas en la universidad, de lo rico que era comer en la universidad y cuánto costaba un almuerzo. Entonces estaban sentados ahí hablando con Tato y ella decía, es que yo iba a almorzar a la casa. Yo no me acuerdo de eso. Porque en esa época mi papá se accidentó cuando yo estaba En el colegio. en décimo. Sí. Y yo hice 11 y salí a la universidad y ya tú empezaste a viajar mucho. Ah, fue Entonces, por eso. tú no debes tener muy clara la época mía de universidad porque ya ahí yo sí tengo el recuerdo que tú estabas los fines de semana.
Sí, Sí, es verdad. pero realmente viajabas un montón, te la pasabas en Ecuador en esa Sí. época, te la pasabas en Medellín, en Ah, yo no me Cali, acordaba. entonces en mi época universitaria realmente Sí. tú no estuviste mucho tiempo. Además, hay una cosa muy especial y es que creciste a la fuerza, ¿ya? Te tocó crecer a la fuerza. Habíamos planeado de la forma más maravillosa del mundo lo que íbamos a hacer con tus 15 años. Ujú. Y cuando llegamos a los 15 años, mi papá estaba muriendo de un cáncer de estómago. El día del cumpleaños, nunca se me va a olvidar eso, el día del cumpleaños habíamos ido a comprar un regalito a galerías en ese momento, y el día del cumpleaños mi mamá me llamó y me dijo, véngase, mijita, o mi hermana me llamó y me dijo, véngase, que mi papá está muy mal, estaba pidiendo los zapatos en ese momento, Que se iba así. diciendo que se iba. Eso era sí, el 4, El 5 de julio. el 5 de julio del 2000, y ella tenía 15 años. Estaba cumpliendo 15. Entonces, llegamos a la casa y mi mamá volteó a mirar a mi papá y le dijo, mijito, felicite a la niña, está cumpliendo años. Y perdón por lo que voy a decir, pero lo tengo que decir así. Yo vi la cara de mi papá y la idea fue, "Jue puta, yo no me puedo morir". Perdón la Mm, palabra, pero tengo que se decirlo mordió así. la boca, ¿te acuerdas? Sí, no me puedo morir hoy. Y ese día mi papá se recuperó. Ese día mi papá estuvo feliz, estuvo hablando, nos cantó con nosotros, estuvo chévere. Y al día siguiente se murió. Entonces obviamente no hubo fiesta de 15. Pensamos en celebrar los 16, pues en muchas partes del mundo celebran los 16. Entonces dijimos, listo, celebremos los 16. Y su papá tiene el accidente el 2 días 2, antes, 3 días. 3 días antes, el 2 de, No, el 3 de julio, el 3 días de antes. julio tuvo el accidente y ella cumplía 16 años el 5. Nosotros no las dejábamos salir solas, nosotras no les dábamos permiso Coger bus, no de sabían. coger bus, no sabían coger bus, no nada. Mi marido tiene el accidente, queda en coma, 45 días duró en coma, eh, y mis hijas tuvieron que aprender a coger bus. Esta niñita con 15 años, la otra con 12. Uy, pucha, estoy de un llorón últimamente, qué mamera. Eh, Nos dieron llaves de la casa, les nos di llaves de enseñaron la a coger casa. bus. ¿Por qué? Porque cuidados intensivos solamente dejaba que entraran o a las 11:30 de la mañana O a o a las las 4. 4 de la tarde. Y entonces el bus, la ruta del bus llegaba a las 4 y pico a la casa, entonces ellas no iban a alcanzar a verlo. Entonces ellas tuvieron que aprender a coger bus desde Chía hasta Bogotá. No teníamos dinero, estábamos muy mal económicamente. Uy, súper mal económicamente, nos habíamos quebrado. Entonces no había dinero como para decir, listo, cojan un taxi. Entonces tuvieron que aprender a coger bus, tuvieron que aprender a usar llaves de la casa, tuvieron que aprender. Y A esta ser grandes. jovencita a los 15 años le tocó volverse grande. Eh, y así fue la historia. Catalina ya había salido del colegio Claro, Cata ya porque, estaba en la porque universidad. tú estabas en quinto. Yo estaba en décimo Ah, cuando mi estabas papá en se décimo, exacto. accidentó, sí. Entonces, Catalina estaba en la universidad, Juan Manuel también estaba ya, no me acuerdo y No terminando, sé. pero Juan Manuel Trabajaba, Juan trabajaba ya. sí, fue increíble, porque durante 45 días Juanma y yo nos sentamos, ahí nos volvimos amigos, él y Mm, yo, porque nos sentábamos en cuidados intensivos desde las 6 de la mañana afuera en el piso, sentados desde las 6 de la mañana hasta las 11:30 de la noche. Y Catalina, Paola y Leda estaban solitos en la casa, solitos, todo el día. A las 4 de la tarde llegaban a mirar a su papá, estaban 15 minutos, que era lo que nos dejaban, y después se tenían que ir para chao, la otra casa vez para ellas la dos, casa. porque Catalina estaba en la universidad, y a ella le tocó hacerse responsable de todo, le tocó aprender a hacer comida, le tocó Todo. aprender absolutamente a todo por eso. Y ahí, pues yo empecé a trabajar realmente. Yo era una mantenida, ya, creo yo. Yo me acuerdo que a mí me llegaba la tarjeta de crédito y yo lloraba y mi marido me pagaba la tarjeta, porque yo tenía pacientes en esa época. Yo llevo 38 años como numeróloga. He sido una estudiante y creo que eso es lo que les ha dado a ustedes la Ujú. oportunidad de estudiar también de todo, Que nos gusta un montón estudiar a todos. porque además mi mamá decía, lo único que les puedo dejar es el estudio. Entonces yo tengo la misma idea, el mismo criterio. Y mi mamá, entonces yo estudiaba,
trabajaba y viajaba mucho, entonces realmente me dediqué a viajar mucho. Ahí, pues a mis hijos les tocó hacerse responsables. Cuando Jorge había tenido el accidente, yo le había mandado mi hoja de vida a Ecuador. Y Gustavo Martínez, que en paz descanse, que fue un hombre maravilloso, que fue el que me abrió realmente la puerta de Ecuador, un hombre muy especial, me dio trabajo, me llevó a hacer trabajo, y Jorge tenía como 4 o 5 días del accidente, 3 o 4 días. Increíblemente mi marido, que trabajaba en Ecuador porque él era ajustador de Jesús, era el que había llevado la hoja de vida, y la puerta se abrió a los pocos días de estar en accidente, como si mágicamente alguien nos hubiera ayudado. Después, pues empezaste a estudiar. Realmente yo, y para que vean que las mamás se nos olvidan muchas cosas, yo no me acuerdo de mucho de la época de universidad, pero no me acuerdo de cosas malas, es decir, de verte con cosas, es que fue un dolor de cabeza, es que fue no sé qué, no, creo que siempre fuiste una buena niña. Cuando empecé a estudiar PNL, eso tampoco lo sabe la gente, increíblemente empecé a estudiar PNL antes del accidente de Jorge. Yo creo que estudié PNL para poder vivir todo lo que tenía que vivir. Y Paola estaba muy chiquita. Usted tenía, estamos hablando de hace 25 años. No me acuerdo. Más de 10. Okay, como 12 años o 13 años, no quiere decir la edad. Pero estaba muy chiquita. PNL no se le, a los niños se le enseña la PNL de una manera diferente. Yo no pude, nos habíamos quebrado económicamente, eso fue antes del accidente, por eso se da el accidente de mi esposo. Algún día hablaremos del accidente, me parece que es un buen tema, de por qué llegan los accidentes a la vida de uno y para qué. Yo llegué a octavo, estaba el curso, lo estábamos haciendo Jorge, Catalina y yo, el diploma, la maestría en PNL, y llegó un momento que ya no pudimos pagar más. Entonces, Jorge, me acuerdo que dijo, yo me salgo y que Cata se salga y te quedas tú y tú nos enseñas. ¿Te acuerdas de eso? Entonces yo no tenía cómo pagar. Mi maestro, que fue Eric de la Parra, mi primer maestro, que lo quiero mucho, ya, con toda el alma, indiscutiblemente, y le agradezco miles de cosas. Él dijo, lo que me pagan a mí, que te lo abonen a ti, para que lo que me pagan de tu cuota, que me lo abonen a mí, te lo paguen a ti para que puedas pagar, pero todavía no alcanzaba con lo que pagaban a él. Entonces yo negocié con Marianela Vallejo, que es mi maestra en neuropsicología, y le dije que por qué no me dejaba dar los refrigerios. Y yo iba y daba los refrigerios. Y yo iba y los servía. Exactamente. No me acordaba de eso. Con Lea, yo sí me acuerdo de eso. Entonces ustedes dos estaban muy chiquiticas. Lea estaba mucho más pequeña. Y ustedes dos iban y se ponían el delantal y todo y servían los refrigerios, me ayudaban a servir los refrigerios las dos. Y con eso pagamos el curso de PNL. Ya ese fue el regalo que me dio Eric y que me dio Marianela, porque me permitieron a mí poder terminar con eso. Y después sé que viajaste a Guatemala, que viajaste a Costa Rica a estudiar. En congresos, sí. No, en Guatemala fui a visitar a Sofi. Yo creí que había sido estudiar. A Costa Rica fue A Costa Rica sí fue un congreso de psicología cognitivo-conductual. Ok. Sé que te encantaba la ¿cómo se llama? Terapia sexual y de pareja. Creo que ha sido un gran cuestionamiento para ti. Esa es la verdad de la historia. En muchos niveles, uno estudia lo que tiene que aprender, indiscutiblemente de vida. Y te especializaste en terapia sexual y de pareja. Y creo que eres muy buena en eso. Tú todavía no te lo crees. Porque es que al mejor panadero se le quema el pan. Entonces a veces las cosas y las relaciones de pareja no son tan fáciles. Tú tienes una pareja ahora. Para los que no sepan, tiene una pareja, tiene una niña que yo amo con todo el corazón. Yo tengo 4 nietos, pero Luciana, pues a mí me tocó vivir todo el proceso de Luciana, desde el embarazo, desde la historia de ella. Cuando estábamos en México, fuimos a México juntas porque pues siempre que hemos podido me has ayudado. En los cursos me ayudabas. Ahora que tenemos un equipo es menos el estar presente en los cursos, pero siempre en los cursos estabas.
y te fuiste, nos fuimos para México, estabas Con con mucha Jorge. gastritis. Ah, bueno, hay una cosa que tampoco sabe la gente y que es bueno que sepan, y es cuando llegó la pandemia, en mis creencias, en mis valores, en mis principios, los novios no se quedan en la casa de las niñas, uno no, ay, perdón, copié eso, uno no permite que los novios se acuesten con las hijas de uno. Y esto no quiere decir que uno no sepa que se puedan acostar, pero uno se hace el pendejo, porque eso en los valores de uno no funcionan. Entonces llegó la pandemia. Pero yo ya vivía sola, ya me No, había ya se había, ido. sí, Hacía 3 meses. pero estabas viviendo sola. Estaba sola y Y volví a Jorge vivir. era raterito. Y volví a vivir contigo y Ya. nos arrejuntamos en tu No, casa, es 2 Jorge y yo. segundos. Pero ella se fue a vivir sola. Ay, fue durísimo. Ahí empezó todo mi problema de garganta. Después hablaremos de la enfermedad y eso. Es la primera vez que lo admite. Sí, porque ocurrieron 2 cosas simultáneas y es Leda se iba para Estados Unidos, se casó, Dios mío, se iba para Estados Unidos, mi chiquita, y Paulita decide en un diciembre, en el mismo momento en que Leda dice que me voy, Paola dice, y yo me voy a vivir sola, y consiguió un apartamento y se fue. A Ella 2 vivía cuadras de la casa de mi sí, a mamá. 2 cuadras de la casa, pero no importa, estaba yéndose sola. Y Jorge, que es la pareja de ella, que después lo conocerán en algún momento, porque eso es bueno, mirar la vida con otros ojos desde el lado de él, desde toda su historia de vida, porque él también tiene que reconciliarse con esa parte. Jorge decidió acompañarnos en la pandemia. Entonces, Sí. en el momento de la pandemia, ella tenía su apartamento y se vino, sin embargo, para la casa. Nos encerramos en la casa y Jorge se quedó. Al principio, y miren cómo cambian los valores en la gente, al principio nosotros le armábamos un colchón, un cambuche en la sala de la casa. Y entonces ellos llegaban, Jorge estaba todo el día acompañándonos para protegernos porque pues Jorge estaba era mucho el riesgo, con Jorge había un gran peligro. Entonces Jorge al principio estaba ahí y nos ayudaba porque pues estaba pendiente de nosotros y teníamos un hombre en la casa. Él era el hombre de la casa. Él era el hombre de la que casa y el salía hombre todo. que salía. Y entonces ellos, por ejemplo, se acostaban a ver televisión y yo me levantaba a la 1, 2 de la mañana y lo despertaba. Jorge, pa' su cama, ya se acaba, están durmiendo, y lo levantaba. Y después del tiempo, pues qué maricada, perdón la expresión, pero es así. Después del tiempo uno tiene que entender que uno también tiene que cambiar. No fue fácil, al principio tuvimos muchos problemas las dos, la verdad es esa, pero después dije, pues si esa es la historia y a esto tenemos que acostumbrarnos. Entonces ya terminaron viviendo juntos, durmiendo juntos, viviendo en la casa. Después tuvieron que después entregamos el apartamento, claro, porque duré un montón de tiempo pagando pues, arriendo, pagábamos desocupado. arriendo y ellos en una casa y ellos en mi casa y el apartamento desocupado, se entregaron el apartamento y después nos fuimos para México. ¿Hay algo más antes? Y yo moría de gastritis. Y entonces ella le dio una gastritis. Ella ama la comida mexicana, ella ama a México. Yo creo que ella es mexicana de una vida pasada, porque para ella México le palpita todo el ser. Y resulta que llegamos a México, y cuando llegamos a México no podía comer, le daba vómito, tenía gastritis, un día durmió como 24 horas, sí. Terrible, pero terrible, terrible. Y resulta que descubrimos que Luciana venía en camino. Y Jorge dijo que llegué de México embarazada, dice él. Jorge dijo eso, que Luciana, que había llegado de México embarazada. Fuimos a Cancún y me tomé todos los cócteles del mundo en Cancún. Entonces por eso es que Luciana es un 5, ¿se dan cuenta? Entonces llegó embarazada y pues ya empezaron a vivir ellos juntos, y Luciana llegó a la vida de nosotros. Buscábamos primero tener que Paola buscara un apartamento para irse con Jorge, y después dijimos, oye, ¿por qué no lo hacemos al revés? Busquemos una casa, partámosla en 2 y vivamos juntos, ya, pues, juntos pero separados. Yo soy de las que creo que uno no debe vivir es decir, el casado casa quiere,
Y hay miles de cosas donde uno mira la vida diferente, y hay miles de cosas donde uno de suegra es muy querida, y realmente tengo un yerno que es muy querido. Yo, gracias a Dios, la vida me ha regalado 3 yernos que son maravillosos. Mi hija Cata no está casada, obviamente, la hippie, como le ocurre. Tiene novios. Ya, sí, realmente dice amantes, no dice Sí, novios, tiene a mí se me amantes, paran tiene los pelos, pero eso es lo que dice. Y mis 3 yernos son alguien maravilloso, yo no puedo nuera quejarme. y 2 yernos. Bueno, pero son una nuera, es que nuera suena horrible, es mejor una yerna que una nuera, ¿ya? Porque todos 3 son súper, súper queridos, súper amorosos, súper dulces, y yo creo que yo soy una buena suegra. Yo no me meto en la historia. Yo tuve una buena suegra con la mamá de mi primer marido, porque fue una mujer maravillosa y nunca entró y nunca salió. Entonces eso lo aprendí, no de mi madre era diferente, pero de ella sí lo aprendí, y creo que así debe ser. Entonces realmente vivimos en una casa partida en 2, donde son 2 casas totalmente independientes. Yo vivo en una casa, en un apartamento que tiene una sala, un comedor, tiene 3 alcobas, una que es como una parte estudio en la parte de atrás, que es para cuando llegan los invitados, una donde Diego tiene su oficina, que es como el estudio de la casa, y mi habitación. Y ella tiene una sala, un comedor, 4 alcobas, su cocina, sus baños, su patio, todo. Yo también tengo mi cocina, mi baño. Sin cocina yo no viviría, indiscutiblemente. Creo que fue lo que más cuidado le puse de la casa. Y vivimos juntas, pero separadas. Nos vemos todos los días. Luciana viene todos los días y me besa y me abraza. Y tenemos una buena relación. Cuando decidimos hacer esto, ella jamás en la vida, eso es una de las grandes ventajas, y es jamás en la vida ha bloqueado nada de lo que yo hago. Ya, ella, hágale, mamá, eso qué importa, hágale, metámonos. Ahora estoy metiéndome en un negocio de comida, siempre he tenido un sueño de un negocio de comida. Después hablará usted de mí la parte que yo no haya contado, porque esto era la suya, pero es bueno saberla otro pedacito. Y es un negocio de comida rápida. Yo tengo 3 sueños de comida que algún día cumpliré los 3. Y ustedes dirán, uy, uno a los 70 años. Una de las grandes ventajas de ella es que ella sabe y me cuida, y sé que estoy grande, y que ha sido un esfuerzo muy grande el acompañarnos, pero también sé que siempre me ha dado alas para volar, y nunca me ha roto las alas ni me las ha cortado, y creo que ese es el gran regalo de la vida. ¿Qué me duele? Y lo voy a decir. En PNL se hace una cosa que se llama el cuento infantil. ¿Vas a llorar otra vez? Ay, sí, qué mamera. Y en el cuento infantil, el podcast más terapéutico del planeta. mi cuento infantil es La Cenicienta, y mi personaje es el Hada Madrina. El cuento infantil de mi hija es... ¿Cuál es su cuento? La Bella y la Bestia. Muy bien, La Bella y la Bestia. ¿Y su personaje? La Bella. Ok. Si ustedes leen el cuento infantil de la Bella es una niña que se sacrifica por su papá enfermo, y que siempre vive cargando gente, cuidando gente, y que sacrifica su vida, sacrifica todo por su papá. Ella es la Bella, así de sencillo. Esa parte me duele, porque no me vas a hacer llorar. No, pero es real. Pero al final son esa felices parte para me siempre. Duele. Al final son felices para siempre. Sí, pero es doloroso, porque es parte del proceso de entender el por qué estás aquí, el por qué no quisiste irte lejos, el por qué acompañarnos y cuidar de nosotros. Te amo por eso. Yo te amo y me hace muy feliz hacerlo. Sí, yo sé, yo no estoy diciendo que no. Me siento tranquila. Pero a veces los hijos se sacrifican por uno. Y por eso la fibromialgia, que a veces te molesta, porque eso es cargas que uno no debe tener en la espalda. Y dejémoslo así. Esa es mi presentación. Te faltó decir que también soy especialista en trastornos afectivos y del estado de ánimo. Perdón. Esa también la hice. Es que hay muchas cosas que ella sabe de estudios. A mí me interesa que conozcan su ser, no su hacer. Entonces, en algún momento hablaremos del hacer. Yo se los conté por encima. Y el tener... Me desvestiste por completo enfrente de todo el mundo. Y el tener, creo que su don más preciado es su hija.
Ya creo que es la mejor mamá del mundo. Pasada de mamá, pasada de buena. Y le toca aprender a ser de vez en cuando una mala mamá. Aprendí de ti. Muy mal, porque aprendió muy mal. Esto no aprendí de ti porque estoy inmensamente agradecida contigo por el tipo de mamá que eres y porque nunca valoré tu ser mamá hasta hace 2 años que me convertí en mamá. Bueno, después contará usted de mí. Tal cual. La parte oculta de mí. ¿Listo? Así que Está dejémoslo bien. por ahí porque estoy muy llorona y no justifica. amo. Yo también te amo, mi amor.